Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, soy Laura Labia, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y directora de comisiones de estudio. Me toca hoy nuevamente inaugurar con mucha alegría una nueva comisión de la asociación. Vamos por la comisión número 11. Este año hace poco inauguramos la de diversidad y ahora nos toca con la de agronegocios. Les cuento que esta es una comisión que hemos planeado hace muchísimo tiempo, allá 6, 7 años atrás cuando empezamos a organizar las comisiones, esta era número puesto, queríamos tener una comisión de agronegocios. Y por supuesto la persona indicada, teniendo a Gustavo Regner entre nosotros, ¿quién más? Sin embargo, el tema se fue derivando por distintas cuestiones, pero bueno, hoy Gustavo Regner encontró el coequiper ideal para esta aventura en Javier Lozada, y bueno, acá estamos inaugurando con todos ustedes esta nueva comisión. Estamos, la verdad, muy contentos de darnos la bienvenida a Gustavo y a Javier como codirectores de comisiones. Nos ponen muy contentos llevarles a ustedes este nuevo producto. Los temas que tienen para tratar ya les van a contar ellos, pero son súper interesantes. Y bueno, brevemente los voy a presentar. Gustavo Regner, muchos de ustedes estuve viendo son exec, así que lo habrán tenido como profe. Es contador público, tiene más de 20 años de experiencia en riesgos, compliance e investigaciones internas. Diseñó e implementó programas de integridad para múltiples organizaciones en distintas partes del mundo. Ha disertado, dando conferencias también en ámbitos locales y del exterior. Es certificado en el SEC, en la certificación nuestra, que damos con la UCEMA, y en el Ethics and Compliance Institute de Estados Unidos. Es miembro del comité académico del SEC y se desempeña desde 2013 como Risk y Compliance Officer para América Latina de Syngenta. Por su parte, Javier Lozada es abogado, socio de Latin Lex Consulting y tiene más de 30 años de experiencia en temas de Corporate Affairs, Legal and Compliance en Latinoamérica. Bueno, los dejo con los directores, bienvenidos, muchísimas gracias por ponerse esto al hombro. No es fácil ser director de comisión, hay mucho trabajo, muchas cosas para hacer, así que les agradecemos muchísimo, y bueno, la comisión es de ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, Laura. Un placer acompañarlos y estar junto con Javier trabajando en esto. Javier, para quienes no lo conocen, hasta muy, muy poquito fue el secretario del board de Danone. Trabajó mucho tiempo en esa compañía, conoce muy bien la industria de alimenticia y de consumo masivo. Y la verdad que, como decía Laura recién, hace mucho, mucho tiempo que veníamos planeando hacer esto, y bueno, se dio el momento. Así que, Javier, ¿te querés presentar en sociedad? Sí, bueno, un placer entonces poder estar reunidos acá virtualmente. Como decía Laura, una aventura desarrollar algo nuevo, pero creo que en este momento es un momento especial, digamos, para poder empezar a trabajar en este tema en agroindustria y alimentos. Creo que con Gustavo vamos a tratar de explicarles un poco los lineamientos de manera sucinta, para ya después dar lugar al panel que tenemos hoy, que es un panel de lujo. Adelante, Gustavo. Bueno, primero, dos parroquiales. Uno, estamos grabando esta sesión para que después poder subirla al canal de la asociación en YouTube, y quien quiera poder después verla lo pueda hacer. La otra es por una cuestión práctica, hemos de momento deshabilitado el chat. Vamos a abrir un espacio para preguntas, así que les pedimos que todos aquellos que tengan preguntas se las anoten y las puedan después copiar y pegar en el chat. Así podemos generar después justamente un espacio específico para preguntas, y que la charla pueda ir fluyendo lo más ágilmente posible. Ya sin más, queríamos presentarles en sociedad. A ver, este grupo, esto no es una conferencia, esto es un grupo de trabajo, ¿sí? Queremos generar una comisión de trabajo en la cual podamos interactuar los distintos actores que estamos
involucrados en la cadena agroalimenticia, ¿sí? Siempre lo decíamos con Javier y con todos los que fuimos preparando esto, del campo a la mesa. No es solamente las compañías de insumos, las semilleras, sino que también está obviamente la logística, la distribución, alimentos, consumo masivo, cadenas de comercialización, y obviamente equipos, ¿sí? Hablamos con distintas compañías de equipos, y en esto cumple un rol fundamental cada uno de nosotros en poder ir sumando actores y jugadores. ¿Qué es lo que tenemos en mente en esta comisión de trabajo? Es justamente trabajar en un entorno donde agronegocios o agroindustria y alimentos, básicamente, tiene un rol clave en este contexto, especialmente de pandemia. Ha sido considerado y es catalogado actividad esencial. Esta actividad esencial garantizó y proveyó alimentos para que todos nosotros podamos seguir teniendo que llevar a la mesa y que comer, y no se limita únicamente a un determinado sector, sino que hay transportistas, como decíamos antes, hay gente que trabaja con los fitosanitarios, con las semillas, pero también obviamente están los que producen los alimentos, los que los distribuyen, los que abren sus supermercados, los que los llevan a la góndola, y que nos permiten tener una seguridad y una cadena alimentaria fluyendo y constantemente reabasteciéndose. Y obviamente tenemos aportes y tenemos desafíos, ¿sí? En estos aportes, como decíamos recién, uno clave y del cual ya hemos explicado, es este rol de garantizar la alimentación y la provisión de alimentos y materias primas para la producción de alimentos. Más allá también, hoy está el tema de las divisas, está el tema de la generación de empleo, hay muchísimas cosas que son aportes que se hacen. Y después están los desafíos, ¿sí? Aquellas cuestiones, los cuestionamientos que se le hace a la industria desde variados puntos de vista, en cuanto a cuál es la transparencia de los ciclos que tiene, la ética de sus procedimientos, cómo trabaja su gente, ¿sí? No le compres a tal o comprale a tal porque tiene trabajo en tal condición, o la condición de aquellos no es lo mejor. Entonces, cuando uno empieza a hablar de compliance en estos aspectos, empieza a abrir la cabeza y decir, pero esto no es el compliance que conozco, o únicamente el compliance que conozco vinculado a la anticorrupción. El espectro se abre mucho más porque trabaja justamente en construir reputación. ¿Cuán confiable es, no solamente desde el punto de vista científico, sino reputacional y de transparencia, ese alimento que estoy trayendo a la mesa? ¿Cuán confiable es todo el proceso que hay atrás y cómo juega ahí la ética, la transparencia y compliance en toda esta cadena que hace que podamos tener seguridad o elegir qué alimentos sí y qué alimentos no? ¿Sí? Javier, ¿qué propósito tenemos? El propósito claramente es promover un espacio que sea un espacio de discusión, claramente apolítico, donde podamos fomentar estas buenas prácticas, difundir todo lo que tenemos de conocimientos para asegurar la integridad y la transparencia en el sector. Y si querés podemos ir al próximo, para así avanzamos un poco más rápido. Exacto. Con los objetivos, ¿no? Es, como decía recién Gustavo, es desarrollar un grupo de trabajo donde podemos trabajar en conjunto hacia esta difusión y generación de nuevas prácticas y mejores prácticas en materia de integridad. Es también desarrollar herramientas que nos permitan trabajar en ese sentido, como guías, artículos, papers. Y por otro lado, facilitar un espacio donde podamos tener ese diálogo entre los distintos stakeholders, distintos participantes del sector, que nos permita trabajar después en estas buenas prácticas. Y de esa forma entendemos que podemos generar valor a todos los stakeholders. Y por último, que es yo te diría el desafío que yo veo más importante, es poder generar acuerdos de transparencia en la industria, poder de alguna forma desarrollar acuerdos entre distintas partes para erradicar cualquier problema que podamos tener en materia de compliance. Tal cual. Ahí, bueno, Javier habló bastante ya sobre el tema de la dinámica. La idea es que estos encuentros sean bimestrales. En el medio vamos a tener trabajo.
La idea es generar papers, la idea es generar sesiones de trabajo, la idea es invitar, como hoy, tener invitados de alto nivel y conocedores del tema, y que podamos tener una buena articulación, ¿sí? Por lo menos hay un gran, o hay un tema pendiente que es en toda la cadena agroindustrial. En muchos aspectos nos hemos hablado a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, creemos que tenemos mucho para decir, y mantener ese diálogo. No es un diálogo unidireccional, sino que justamente queremos que sea un ida y vuelta, un espacio abierto al diálogo y a la construcción. Pero, Javier, hoy tenemos una serie de invitados, ¿no? Así es. Bueno, hoy el primer tema entonces que propusimos es algo que nos genera realmente bastante, digamos, interés tenemos una serie de temas más, pero el tema de hoy es el rol de los influencers y los líderes de opinión en toda la cadena. Creemos que a veces se generan potenciales conflictos de interés y creo que un poco de ese tema es de lo cual vamos a hablar hoy. Acá en la lista ven que tenemos para más adelante una cantidad de temas y también les pedimos que los que quieran participar de esta comisión nos lo hagan saber y también sugieran temas para las próximas reuniones. Exacto, exacto. Así que bueno, sin Si más... les parece, vamos directo al panel de hoy. Vamos. Bueno, presentamos entonces a los speakers, Gustavo. Vamos. Yo veo todos cuadraditos, no sé si Fabián, que quieren, Ahí Fabián, está. Nicolás y Ricardo. Bien. Bueno, tenemos digamos, lo habíamos publicitado ya con dos speakers realmente muy reconocidos en todo lo que es el ámbito del sector agroindustrial, tanto Ricardo Bindi, que es periodista muy reconocido en distintos medios audiovisuales, en la radio, en todo lo que tiene que ver con el campo y el mercado de la agroindustria. Y Fabián Quiroga, que representa a la Cámara CASAFE, por ahí la puedes explicar vos, Gustavo, más en detalle después. Y finalmente, nuestro speaker sorpresa, porque lo incluimos después de que habíamos hecho el flyer, y pedimos disculpas por eso, es Nicolás Noro Villagra, que fue hasta hace poco director legal de Quilmes, antes estuvo también en Estados Unidos en Microsoft, ahora tiene un estudio propio desde hace un tiempo y se ha especializado bastante en el tema de influencers, líderes de opinión y todo lo que es la parte regulatoria en materia de compliance y en materia legal en esos temas. Entonces, sin más, yo creo que quisiera pedirle a Ricardo que nos vaya acercando al tema de lo que es la cadena agroindustrial y cómo él ve el impacto que tienen los influencers y los líderes de opinión dentro de esta cadena. Después vamos a pasar a Fabián para que ya pueda hablarnos específicamente ya más del sector de semillas, el sector fitosanitario, y finalmente pasamos a Nicolás, donde vamos a ver más la estructura legal que tenemos en Argentina o la que no tenemos, y cómo es un poco la experiencia de afuera también para aprender un poco de lo que hacen en Estados Unidos. Ricardo, la idea es que hagamos una introducción con cada uno de ustedes y después pasamos a las preguntas. Adelante. Buenísimo. Gracias, Javier. Gracias, Gustavo, por invitarme. Yo abro un poco el juego con una generalización de este tema, ¿no? Como para tirar algunos puntos, una especie como de visión 3D, ¿no? Y la visión, Javier un poco me la enfocó desde el punto de vista periodístico y todo lo que representa la comunicación y la influencia justamente desde esto, del periodismo agropecuario. Y le voy a agregar alguna cosa que tiene que ver también por ahí con una visión como empresario pyme, como docente universitario, cuando me puse a explorar este tema, y por qué no también como consumidor, ¿no? Creo que por eso voy a hacer un par de comentarios así, más visión 3D.
La primera desde lo periodístico, que es un poco lo que yo hago, lo hago desde Agrositio, que es un canal y un espacio de internet y una comunidad, y desde la red en donde tenemos que interactuar, qué sé yo, de momentos en los cuales aparecemos en medio del fútbol y aparecemos nosotros en medio de la gente que está escuchando fútbol y salimos a hablar del campo, de la ciudad, de lo que pasa, etcétera, y salimos a contarle cosas, salimos a contarle muchas cosas que tienen que ver de repente con tecnologías, algunas con productos. Y ahí es donde nosotros, en el fondo, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hablamos, porque estamos hablando con algo que pertenece a la cadena de producción de alimentos, como la llamamos hoy. Creo que en lo nuestro existen formas que ya traemos desde hace muchos años. Yo trabajé muchos años también en Carque, trabajé en Monsanto, con lo cual vengo de esa trinchera, y siempre que hemos comunicado lo hemos hecho, yo diría, a lo mejor más parecido a los farmacéuticos o a los médicos, ¿no? Incluso muchos de nosotros somos profesionales, con lo cual tenemos hasta matrícula profesional. Cada vez que hablamos hay una matrícula atrás, un código de ética, cierta valoración. No es que, yo diría que hasta las redes comerciales y las redes técnicas en esto son muy, muy profesionales. No con esto quiero decir que eso deje afuera algunos desvíos éticos que pueda tener alguno, pero quiero decir que hay como un paraguas bastante protegido respecto de esto. Cuando hacemos, por ejemplo, y acá me meto un poco en el rol de periodista, estoy tratando de acordarme por ahí este sábado muy temprano de la mañana, y uno entrevista a una empresa que tiene alguna tecnología o un producto, me tocó dos, ¿no? La realidad es que por lo menos yo, que hace años que lo vengo haciendo, uno siempre va y enfoca, es más, creo que esto depende mucho de las personas, pero no hay un libreto. Uno conoce cuál es el tema, si va a hablar, por ejemplo, esta semana yo hablé de una tecnología que tenía que ver con genética, con biotecnología, que mucha gente eso hace ruido. Bueno, cuando uno habla sabiendo, nadie te vende preguntas, vos preguntas sobre eso. Normalmente hay algunos que por ahí quieren que hable más del producto. Ahí ya depende un poco también de la lógica de cada uno y su conexión con la audiencia. Uno sabe que en la audiencia, si va a trabajar en cosas que son, digamos, muy grotescas, a la gente le aburre y automáticamente lo que cae en la audiencia. O sea que creo que periodísticamente, por lo menos muchos de los que somos profesionales en esto, lo hacemos desde todos los medios. Hay lo que se llaman Content Labs, PNTs, cosas así, que están de alguna manera reguladas por lo menos desde la ética, ¿no? O sea, uno antes de presentar una nota, por ahí puede estar, che, ¿te subiste? Sí, yo me voy en la camioneta tal, o en esto, tal cosa, tal otra. Siempre hay cosas que describen un producto que masivamente ya se conoce, con lo cual casi les diría, es una manera comercial de contarlo, etc. Hago este hincapié porque, por lo menos desde mi percepción, y desde lo que tiene que ver con muchos de los eslabones de la cadena, lo que intentamos es, lo que hacemos es hablar sobre la tecnología, sobre el beneficio, sobre el satisfactor que tiene que ver con el producto, pero yo creo que desde un ámbito muy profesional. Hoy influencers somos todos, las redes sociales nos permiten que todos seamos influencers. Cuando uno quiere medir en realidad un influencer, tiene que mirar el Q por C, ¿no? La cantidad y la calidad de lo que emite. Hay gente muy joven que es influencer sobre algo y uno lo mira, este tipo tiene 100.000 seguidores en Twitter, o tiene, qué sé yo, 10.000, ya teniendo 10.000 en Instagram, podés hasta subir videitos y cosas que te hacen influencer. Y creo que estamos en una sociedad que este tipo de cosas, por lo menos los que navegan en esto, tienen bastante doctrina respecto a lo que les sirve, no les sirve, y difícilmente alguien compre lo que no le interesa o lo que sea. Lo que no quiere decir que uno no pueda entrar en ámbitos donde eso, digamos, pueda generar algún ruido. Otra cosa que me parece que es interesante es que, si nos ponemos a pensar, cuando uno analiza, yo a veces me puse a estudiar los medios, muchos dicen, che, no, viste esto, que estamos todos y estamos con las redes y 400 cosas. Bueno, si uno lo mira hace 130 años, las radios generaron lo mismo, esa conexión, ¿no? Y en la radio existían estos comentarios las 24 horas del día, y que hablar de la televisión y el zapping y todo lo que representaba cuando yo era chico, mirá, que mira mucha televisión y eso te envuelve la cabeza. De alguna manera, este caso de influencia existió siempre. A mí me gustaba también verlo desde un punto de vista docente, porque cuando Javier y Gustavo me invitaron a esto, yo doy clases en 5º año en agronomía y en ingeniería en alimentos. Cuando les pregunté a mis alumnos de agronomía,
Si les hubiera hecho toda esta explicación, ellos me hubieran dado la razón porque seguramente lo han escuchado, lo han visto, etc. Pero cuando les hablé de compliance, la verdad es que no tenía mucha idea. Muchos lo confunden con tener confianza sobre algo. Pero ayer a la tarde, en mi clase de Ingeniería del Alimento, con 30 alumnos, me pasó que 4 nada más eran el tema. Y ahí es como que dije, me parece que el tema pasa también por la concientización, por la docencia que hacemos en esto. ¿Qué es compliance? Levanten la mano, así en una sala como esta, 30 alumnos, levantaron 4. ¿Dónde trabajás vos? No, yo estoy haciendo, había 2 de Danone y 1 de Mondelez. Y el otro, no sé si era de Johnson o algo por el estilo. El resto, ¿ustedes saben qué es? ¿Qué sé yo? Bueno, ¿qué fue los conceptos más destacados de lo que surgió? Es prevenir y evitar conflictos de intereses. Casi que hablaba más hacia puertas adentro de la empresa, ¿no? Ética en los negocios empresarios, cumplimiento de normas en productos, precios, condiciones de pago, no aceptar determinados regalos de proveedores, no dar lugar a grises. Escuché medio conceptos que me hicieron ver que el tema es muy amplio, que hay mucho para hacer. Hice lo mismo como consumidor, ¿no? Y entonces, qué sé yo, en un par de supermercados, hablando con una caja, con un cajero, con un repositor. A ver, usted, códigos de ética o normalización o los productos, mire, qué sé yo, la gente confía en las marcas, me dijo un repositor muy piola, ¿no? Como diciendo, la marca, ¿no? Mejor que cualquier cosa, la confianza que le tiene la gente, no sé, voy a decir, no sé, Blancaflor, mayonesa tal, ¿no? Esas cosas que de repente tal leche, etcétera. ¿Y qué más? Y me acuerdo, y una cajera muy piola, cuando pregunté sobre esto, lo que tenía que ver un poco con las influencias y todo, me dijo, mire, yo creo que este lugar, esta marca, ¿no? Carrefour, creo que ya de por sí genera esa sensación de confianza, ¿no? Sobre las empresas que actúan acá adentro como espacio. Algo así me lo explicó, me pareció genial. Como para ir cerrando, para después el debate y todo, no lo quiero hacer muy largo. Si alguien me dijera, a ver, hoy, ¿el tema de influencer te preocupa? Yo creo que me ocupa, pero no me preocupa. Creo que de alguna manera todos somos influencers y creo que somos también personas muy inteligentes que leen y entendemos qué es lo que hay. No lo veo como una situación peligrosa. Si me dicen dentro de tu sector, en especial el agroindustrial, yo hace más de 30 años que trabajo en esto, creo que el engaño se paga automáticamente con perder un cliente, perder incluso, en el caso de nuestros proveedores, que son redes distribuidoras muy profesionalizadas, acopios, agronomías, etcétera, por un negocio se pierde una empresa, una marca, se pierde hasta la marca del mismo profesional o persona, con lo cual creo que el influencer tiene que tener mucho dato y realidad. Nosotros nos manejamos con datos. ¿Dónde lo hiciste el ensayo? En este lugar, en este otro, ¿cuántos años? ¿En qué campos? ¿Quién fue el productor? Etcétera. Si dijera para qué sirve a futuro, yo creo que nos va a servir mucho en la medida que haya más conciencia y más docencia respecto a esto, a una mejor relación, por ejemplo, en nuestro caso campo-ciudad. Creo que eso nos hace falta, creo que eso es clave. Me parece que nos va a ayudar mucho, seguramente esto no quiero avanzar en lo que va a decir Fabián, ¿no? En lo que tiene que ver con campo-ciudad ambientalistas, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de producción animal, agricultura certificada, un montón de estas cosas que creo que le van a ir agregando valor. Después vienen los códigos QR, los procedimientos, etcétera. Y creo que también puede servir mucho en todo esto que hay de veganismo, productos orgánicos, etcétera. Me parece que ahí es donde encontramos espacios donde se conoce poco, donde algunos son fanáticos, pero no conocen exactamente cómo se producen, bajo qué condiciones, y ahí creo que hay un espacio grande para esto, para el concepto de compliance y por el otro lado para ser influenciadores positivos haciendo docencia de este tipo de cosas. Dejo abierto el espacio para preguntas. Xavier. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a Fabián Quiroga. Contanos un poco cuando empieces sobre Casafe, que yo no lo supe explicar del todo. Y bienvenido acá, Fabián. Hola, Javier. Gustavo, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la iniciativa. Cuando Gustavo me presentó la idea, lo abrimos realmente a la comisión directiva de la Cámara, que estamos muy enfocados en estos temas de compliance y de compliance en general. Todas las empresas que componen CASAFE, que es la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes,
estuvieron de acuerdo en ser parte de este espacio y en disponer a sus oficiales de compliance también para ser parte de esta comisión, así que la tomamos con mucha energía, con una energía muy positiva la iniciativa de ustedes, felicitaciones por eso. La Cámara tiene más de 60 años en Argentina, está compuesta por más de 20 empresas del sector, proveedoras de insumos, de fitosanitarios en general, pero también son empresas que hacen provisión de semillas y de biotecnología en muchos casos. Trabajamos siempre ligado a algo que comentó Ricardo, difundiendo las buenas prácticas agrícolas y la sustentabilidad. Ese es el foco de nuestra Cámara, y trabajamos también promoviendo el trabajo del sector agropecuario en el resto de la sociedad y comunicando lo bueno que aporta el sector agropecuario para el resto de la sociedad. Hablando un poco del sector y de cómo llegamos a influenciadores, para todos los que están un poco más afuera del sector del agronegocio, este es un sector que es un negocio, no es B2C, sino es B2B, es un negocio B2B. Ustedes tienen que pensar que son 70.000 productores agropecuarios en Argentina, según el último censo agropecuario, y el 80% de las hectáreas está manejado por más o menos el 15% de los productores, ¿no? Si tomamos una pirámide, esa sería la proporción. Las empresas de la Cámara de CASAFE son empresas de tecnología, y me parece que el rol de los influenciadores es fundamental, porque cierran el ciclo de tecnología, de difusión de tecnología, ¿no? O sea, Ricardo se enfocó mucho en el tema de medios, que son unos influenciadores muy importantes en nuestro sector, pero también tenemos universidades, tenemos agencias e institutos como el INTA o como el SENASA, los mismos ministerios de Agricultura nacional y provinciales, algunos técnicos de distribuidores. Ricardo también comentó el profesionalismo de todos nuestros distribuidores, la red de distribuidores y cómo nos manejamos. Hay colegios de ingenieros agrónomos, organizaciones no gubernamentales como ACREA, APRESID, organizaciones sindicales que representan a los productores, nuestras cámaras, que son también influenciadores, la cadena de valor, los consumidores finales, nuestras empresas que están asociadas a las cámaras, y un universo que es bastante específico del mundo del agronegocio, que son los ingenieros agrónomos o veterinarios privados que ejercen su función. Esto yo he vivido en otros lugares del mundo, y esto es algo en Argentina bastante destacado de Argentina, sobre todo por la problemática y la complejidad, no solo del agronegocio, sino de la economía en general en Argentina, y es una práctica muy diseminada, que la cantidad de influenciadores que tenemos por productores agropecuarios. Entonces, nuestros equipos técnicos trabajan mucho con estos influenciadores, que tenemos a distintos niveles, influenciadores a nivel nacional, a nivel regional, a nivel geográfico, y a través de distintos cultivos. Hay cultivos intensivos donde el rol del consumidor final tiene una influencia mucho mayor en las decisiones del productor agropecuario, y los cultivos extensivos donde estos influenciadores tienen un rol menor. La digitalización, como Ricardo lo comentó anteriormente, realmente trae un cambio aparejado con el cambio generacional de nuestros productores. Ustedes tienen que entender que más o menos el 46% de los productores agropecuarios censados en el último censo tienen menos de 45 años, así que hay un cambio generacional también en esto. Y como yo les decía, nuestros equipos técnicos tienen una relación muy grande, muy fuerte con estos influenciadores a través de toda la cadena, y obviamente nosotros trabajamos mucho en la identificación de estos influenciadores. Todas las empresas que conforman la Cámara trabajan en la identificación de estos influenciadores,
y el reconocimiento de los influenciadores es dado por el usuario final, que son los productores. O sea, quien define quién es un influenciador es el usuario final de nuestros insumos, que son los productores agropecuarios. Y esto es una relación como cualquier otra, o como la mayoría, generada en relaciones de confianza, en relaciones de reconocimiento, de estatus social en muchos casos, y que están muy relacionadas a algunos puntos que son centrales para nuestra Cámara, como es el empleo de las buenas prácticas agrícolas y la sustentabilidad. Esto definen y diferencian al influenciador o al key opinion leader en algunos casos. Y lo más importante es que este difusor de ciencia y de tecnología, que es el influenciador, mantenga su independencia. Como dijo Ricardo, es un mundo chico el agronegocio, y un desvío en esa independencia es rápidamente identificado por el usuario final de nuestros productos, ¿no? Volviendo un poco al rol que tenemos en nuestras empresas, es muy importante el rol de nuestros oficiales de compliance dentro de las empresas para crear conciencia a nuestros empleados, a nuestras organizaciones, de cómo lidiar con estos temas del contacto, de la relación, del relacionamiento con el influenciador, de generar una relación positiva para transmitir la tecnología que nosotros generamos, que permite al productor maximizar sus ingresos, maximizar su producción, al país tener acceso a mayor recaudación a través de los impuestos a las exportaciones, y crear realmente un círculo virtuoso. Pero es muy importante el trabajo de nuestros equipos de compliance, creando la conciencia en nuestros empleados, para que ellos estén siempre bien informados, que el trabajo del oficial de compliance no termine en la distribución de un libro de ética, sino que se trabaje todo el tiempo en la generación de confianza, en la generación de conciencia, en mantener esa relación que es bueno para gran parte de la cadena, pero también mantenerla con algunos principios que son fundamentales. Y quería hacer un reconocimiento final a la mayoría del grupo de influenciadores del agro que yo mencioné, porque en esta época de pandemia, donde nuestra actividad fue declarada como actividad esencial, realmente cumplieron un rol muy importante en la difusión de estas tecnologías, y realmente nosotros desde la Cámara agradecemos el rol que cumplieron durante este tiempo en garantizar la producción de alimentos y garantizar las exportaciones para el país, que son fundamentales. Entonces, acá cierro esta introducción y después me quedo para las preguntas y los comentarios. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Fabián. Muy claro. Y ahora le doy la entrada a Nicolás Noro Villagra. Muchísimas gracias entonces por participar hoy de este panel y, bueno, y darnos un poco tu experiencia y tus conocimientos en este tema. Bueno, gracias Javier, Gustavo, por la invitación. Estuvimos hablando la semana pasada un poco cómo podría ser. Muy buena la presentación, Ricardo y Fabián. Yo les cuento, yo soy abogado y tengo mi propio estudio luego de casi 20 años de estar en la vida corporativa. Y un poco Javier me preguntaba, y Gustavo, cuando hablamos la semana pasada, cómo era el mundo de los influencers, qué regulación había, y me parecía muy interesante la interacción que hay entre el agro y los alimentos, ¿no? Lo que me decía Javier o Gustavo es del campo a la mesa, ¿no? Cómo es tan importante la ética en la producción agroindustrial para eventualmente llegar al consumidor y poder que el consumidor disfrute los productos que se hacen y saber de dónde vienen, ¿no? Y yo lo viví eso cuando estaba en Quilmes, ¿no?
cómo una compañía que estaba totalmente integrada desde producción hasta producción agropecuaria o agraria llegar a la mesa. Y el tema de los influencers, si bien uno tiene más la concepción desde el punto de vista de un consumidor, nosotros como consumidores, no tanto consumidores empresarios o productores, yo creo que los principios generales del derecho del consumo, del derecho del consumidor, son aplicables a la temática o a la relación que hay entre una empresa y un productor. Como dijo Fabián, en definitiva el productor es el usuario final de lo que venden las empresas agrícolas o orientadas, como pueden ser Monsanto, Cargill o Bayer o Syngenta, ¿no? Entonces, ¿cómo está regulado el tema de los influencers? No hay en Argentina una regulación específica sobre los influencers, ¿no? Hay sí varias normas generales que aplican a la relación de los influencers, y yo las divido en dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, lo que es el derecho a la información cierta, clara y detallada. Eso está contemplado en la Constitución Nacional y en la Ley de Defensa del Consumidor, de vuelta, ¿no? Es más desde la óptica del consumo. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? Es, cuando uno comunica un producto, cuando uno vende un producto, hace publicidad de un producto, lo importante es que toda la información la ponga a la disposición del consumidor, ¿no? Que él tiene que tener los elementos suficientes para efectuar una elección racional y fundada al momento de decidir qué producto comprar, ¿no? Ya sea una leche, un agua, o sea semillas, o sea un herbicida, ¿no? Y después el otro grupo es la normativa del Código Civil y del Decreto de Necesidad de Urgencia sobre el lealtad comercial, donde se prohíbe la publicidad que es considerada engañosa, ¿no? Que es aquella que pueda inducir a los consumidores a tomar decisiones en base a premisas falsas o no demostradas, ¿no? Entonces, esos son los dos plexos normativos generales. En ningún momento se habla de qué es un influencer ahí. Ahora, en otros países sí, está regulado, ¿no? Está regulado. Principalmente me interesa la regulación tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, donde a partir de normas generales, como son el Código de Defensa del Consumidor en Argentina, la FTC, que es la Federal Trade Commission, emitió distintas guías sobre el comportamiento de los influencers. Y lo mismo hicieron en Inglaterra, ¿no? La comisión, la agencia sobre publicidad y advertising en Inglaterra. Ahora, lo primero que hay que definir es qué es un endorsement o un testimonio, ¿no? La legislación en Estados Unidos considera que un endorsement o un testimonio son similares. Para mí un testimonio es la declaración de una persona sobre el uso del producto, y el endorsement es muy parecido, es el apoyo que se le da a ese producto, ¿no? Que tiene que ser en base a experiencias personales. Pero el endorsement básicamente es cualquier mensaje publicitario que puede incluir presentaciones orales, demostraciones. Si los influencers usan las redes sociales, que es lo que por lo general utilizan hoy todos los influencers, es cuando uno aprieta un like en un producto, cuando se lo ve utilizando un producto, y es un mensaje que todo lo que los consumidores pueden considerar que refleja la opinión de esa persona, que no es el anunciante. Cuando yo utilizo, yo no tengo muchos seguidores, es más, no tengo ninguno probablemente, pero si yo tuviese 1 millón de seguidores y utilizo un producto determinado y digo, usé tal herbicida en mi jardín, me resultó espectacular porque en 2 días maté todo el pasto miel, que es lo que estoy haciendo en casa ahora. Por eso me acuerdo del ejemplo.
Entonces, claramente yo no soy el anunciante. Estoy dando un mensaje publicitario y puede haber consumidores que consideren o tomen decisiones en base a ese comentario mío. Ahora, ¿qué es lo importante en esta relación? Son 3 o 4 aspectos que hay que tener en cuenta, tanto para el anunciante, que son las empresas, como para la persona que hace de influencer, ¿no? Que en el caso, como decía Ricardo hace un rato, ¿no? Somos todos profesionales, es mucho más el nivel, yo creo que el nivel de protección en esta relación productor-empresa podría ser un poco menor que a la relación con un consumidor liso y llano, porque uno espera que el productor tenga un conocimiento mayor que un consumidor de cualquier otro producto, ¿no? Son 3 o 4 aspectos. Primero, lo importante es que si el influencer, tiene una relación con la empresa, lo que llaman en Estados Unidos hay una conexión material. Esa conexión material tiene que ser informada. Y conexión material en el sentido amplio, no necesariamente porque a un ingeniero agrónomo le pagan para dar un endorsement o dar un apoyo a un producto, ¿no? Puede ser porque le mandan producto gratis, porque recibe descuento, porque lo llevan a congresos, etc., ¿no? Eso lo vemos muy común en la industria más de la medicina, ¿no? En las empresas de farma. Entonces, primero, lo más importante es que hay que informar cualquier conexión material que exista. Lo segundo, ¿dónde tiene que estar esa información? Sobre todo si es en redes sociales, lo que se dice es que tiene que estar en un lugar visible. O sea, el consumidor, que en este caso sería el productor, no tiene que hacer un esfuerzo para identificar que esa persona es un influencer. Si un influencer hace un tweet, por lo general lo que uno va a ver en el teléfono va a ser las 3, 4 primeras líneas abajo del nombre. Bueno, tiene que quedar claro que ahí es una publicidad. No tendría uno que ir y hacer clic en un vínculo para identificar que esa persona o que su endorsement es una publicidad. Y después lo que yo creo que está muy relacionado y diría que es casi la parte fundamental y la más importante de la relación, y que está en línea con lo que decía Ricardo y Fabián, ¿no? Tiene que ser una opinión honesta. Cuando un influencer utiliza, cuando yo con mis influencers digo qué bueno el herbicida, yo tengo que haber utilizado el herbicida y poder dar honestamente cuál es mi opinión, porque eso los consumidores, los productores, cuando lo ven a Ricardo que utiliza algo, o cuando lo ven a Fabián que utiliza algo, lo ven como un influencer, es reconocido, lo importante es que sea honesta esa opinión, ¿no? Que lo haya efectivamente utilizado. Y eso creo que la importancia está, primero, pues, no hacerlo cuando uno dice qué bueno este producto y nunca lo utilizó, no es... Uno está engañando a sus seguidores, porque realmente no lo utilizó. Y también por el prestigio de la compañía, ¿no? Cuando un influencer hace una declaración sobre los beneficios de un producto, en cualquier ámbito, ¿no? Pero en el ámbito en el que estamos hablando, que un herbicida tiene unos efectos más rápidos tal semilla es mejor frente a las inclemencias climáticas que otra, bueno, eso tiene que estar sustentado en informes, en estudios, etc. Porque también las empresas, en este caso, el influencer está haciendo las veces de empleado de la compañía, casi, no en empleado en el sentido jurídico, pero está representando a la compañía. Entonces, cualquier declaración de ese tipo
va a ser considerada que es engañosa por la empresa y por el influencer, ¿no? Hay un montón de ejemplos en Estados Unidos, más que nada con el consumo masivo, ¿no? Después lo otro que creo que es importante, son dos aspectos más que a mí me parece interesante, es ver un poco qué es lo que están haciendo las cámaras en general en Argentina. Fabián trabaja en CASAFE, está la CONAR, que es la Comisión Nacional, el Consejo de Autorregulación Publicitaria, que es de vuelta, es más orientado a consumo masivo, pero creo que son principios buenos para adoptar en general, ¿no? Que el Consejo es una asociación civil sin fines de lucro donde forman parte los anunciantes y la Cámara de Argentina de Anunciantes. Y este año justamente emitió un código sobre la regulación de los influencers, que establece los 3 principios que acabo de mencionar, ¿no? Uno es la importancia de informar que hay una conexión material, que el consumidor, el productor en este caso, sepa que cuando yo digo que el herbicida es el mejor que puedo utilizar, sepa que vino el fabricante de herbicidas y me lo regaló, porque después el otro es la visibilidad, que lo pueda ver en forma sencilla. Y el tercero es la autenticidad de los testimonios. Esos 3 principios que veíamos antes están contemplados en el nuevo código del Consejo de Autorregulación Publicitaria. Por último, creo que lo importante, otra cosa que es muy relevante, y lo hablábamos con Gustavo y Javier la semana pasada, ¿no? Para mí la importancia de autorregularse de las empresas, ¿no? Uno por ahí, yo soy abogado, Javier es abogado, Gustavo es contador, trabajamos en compliance hace mucho y vemos desde otra perspectiva lo importante que es ponernos límites nosotros, ¿no? Y por ahí el área de marketing o el área de ventas más acelerada, que quiere ir al negocio ya, etcétera, no lo ve. Y yo creo que es realmente muy importante el trabajo que hacen los directores legales, los directores de compliance, educando a la gente y a los equipos en este tema, ¿no? Ahora, hace relativamente poco, a principios de este año, más o menos en junio, la senadora por San Juan, una senadora del Frente de Todos, presentó un proyecto de regulación de los influencers. Y como suele ocurrir, cuando el Estado regula, seguramente que la regulación va a ser mucho más estricta que la autorregulación de las empresas. Entonces, ¿cuál es la situación de este proyecto? Obviamente, por suerte, diría yo, no está considerado en las prioridades del Senado. Creo que hoy en día en Argentina tenemos otras prioridades, pero ya que esté presentado es algo para tener en cuenta. Está siendo tratado por los asesores de las distintas comisiones. El objetivo de este proyecto de ley es regular la relación de los influencers, y para eso considera influencers a todas las personas humanas y a todas las personas jurídicas que presten servicios publicitarios digitales en redes sociales. Esas personas tienen que tener residencia mayor a 2 años en Argentina, o si no tienen residencia mayor a 2 años en Argentina, puede ser mediante un establecimiento en Argentina. Entonces ya no necesariamente el influencer tiene que estar situado en Argentina. Y después, ¿cuáles son las actividades? De vuelta, son actividades más orientadas al consumo masivo, ¿no? Hacer un unboxing de un producto, que no va a aplicar acá, porque no me imagino un productor abriendo la caja donde recibe sus productos para ser un influencer, ¿no? Pero creo que es importante ya tener en cuenta que es un tema que está en mira de los legisladores, de la regulación, y que hay que trabajar en general en todas las industrias para autorregularse, para evitar la regulación. Cuando la regulación, el legislador, el regulador ve un vacío y
y quiere regularlo, lo mejor es que las empresas proactivamente pongan normas internas o acuerden normas internas como el Consejo de Autorregulación para evitar ese riesgo, ¿no? Javier, eso es Bueno, un poco, no sé si tienen alguna pregunta o quieren... yo dejaría ahora o abriría ahora el espacio para preguntas. No sé, Gustavo, ¿te parece? Y vos las vas recibiendo. Sí, está habilitado ya el chat, y quienes tengan preguntas y quieran hacerlas por escrito, podemos, lo que les vamos a pedir, obviamente, el espacio del chat, que la pregunta sea concreta y que nos aclaren también si quieren dirigirla a alguien en particular, ¿sí? Hay una cuestión vinculada a la visualización, ¿sí? Algunos lo han tenido en la pantalla, todo el mosaico de cuadraditos negros. Si a la derecha, si yo lo han puesto en visión del speaker o del hablante, bien, nos van a ver en grande, y si no, les invitamos a que lo hagan ahora. Y también algo que ha quedado quizás no del todo claro: Fabián es presidente de CASAFE y es director de marketing para América Latina Sur en Syngenta. Entonces el trabajo del influencer, él lo ve todo el día justamente en su trabajo, todos los días, es parte esencial justamente del trabajo de marketing que Fabián lleva adelante, ¿no? Están empezando Por a ahí, hacer preguntas. sí, si querés andar vos viendo, yo comenzaría con una general para los tres y después habilitamos las primeras. Pero yo lo que veo en el negocio, digamos, de consumo masivo es que el crecimiento digamos, del rol de los influencers y también de los líderes de opinión ha sido enorme. Si vos ves la transferencia de los presupuestos de marketing y publicidad hacia las redes sociales y el trabajo con influencers en las distintas marcas, ha crecido enormemente. A nivel mundial, veíamos en Estados Unidos que hablan de que es un mercado ya de 10.000 o 15.000 millones de dólares. Y tenés también distintos tipos de influencers, ¿no? Están los micro, los macro y los mega influencers, que es donde están todos los celebrities que tienen más de 1 millón de seguidores. También hay una diferencia enorme entre el engagement rate que tiene cada una o cada persona, en el sentido de qué nivel, digamos, de retroalimentación genera ese influencer. Que es diferente por ahí sobre lo que hace un Key Opinion Leader, donde el Key Opinion Leader entiendo que se refiere más a su ámbito de actuación, a sus colegas, a su, digamos, sector, y ahí es donde él disemina información, tiene un rol más profesional. Creo que son un poco diferentes los dos. Pero yo quería preguntarles un poco cómo ven el impacto de los influencers en el mercado donde ustedes actúan, para ver si efectivamente tienen un impacto concreto, o el impacto concreto lo tienen más los líderes de opinión. Si querés, Ricardo, empiezo contigo. Mirá, yo dentro de los primeros eslabones de la cadena te diría de lo que observo, de lo que recibo vía WhatsApp, de lo que veo incluso en las redes, creo que hay más Key Opinion Leaders que influencers de productos. Veo poco influencers de productos, sí hay algún comunicador que por ahí, qué sé yo, hace su trabajo yendo al campo, filma y entonces cuenta por ahí que se usó y cuenta de repente sobre un determinado producto, lo que sea. Normalmente es acompañado de alguna entrevista, como yo contaba hace un ratito, con el técnico de esa empresa, contándolo, con lo cual ahí se produce un poco lo que dice Nicolás, que es hacer el puente en el hecho de decir yo te estoy comunicando lo que está diciendo él, no lo estoy ocultando, yo te hago de puente con mi audiencia, etcétera. Creo que hay más Key Opinion Leaders, me parece que hay más, hay uno muy famoso, se llama Bumper Crop, que lo sigue mucha gente, hay gente que de repente lo hace, yo te diría, por lo menos de lo que observo, más que nada,
transmitiendo tecnologías, experiencias. Yo no veo mucho marcas, te voy a ser sincero, no veo gente que diga, yo estoy utilizando tal producto, tal fungicida, qué bueno que es, si salgo gritando arriba del lote, o lo que sea. Sí puede haber alguien mostrando que se acaba de comprar un tractor de tanta potencia, lo muestra, uno roto en fardadora, mirá qué bueno que anda, o esto, pero no lo veo por lo menos como, yo creo que realmente está muy bien profesionalizado, no porque sean más o menos honestos que otros, creo que porque todo el mundo sabe que en el fondo un producto, cualquiera sea, como dijiste vos, un fungicida, un herbicida, una semilla, en semilla es más común porque la semilla tiene periodos de innovación prácticamente anuales, hay lanzamientos constantes, entonces hay más ensayos a la par con otros productos competidores, y ahí existe, te diría casi que el influencer que te lo cuenta, pero te tiene que decir, esto lo ves incluso hasta en reuniones o jornadas o en cosas yo a mí me ha pasado de estar, qué sé yo, con empresas líderes haciendo, qué sé yo, de conductor, dando una charla, lo que sea, y la gente, perdón, ¿estos son ensayos propios? Sale la pregunta, ¿viste? No, mirá, acá estamos comparando, hicimos tal ensayo en tal territorio con productores CREA, con INTA, como mencionaba Fabián, o lo que sea. O sea, la gente enseguida busca ese dato y hay que mostrarlo. Hay influencers que son, en algunos casos, técnicos, hay técnicos con mucho prestigio, que dan una charla técnica, y en medio de esa charla técnica siempre hay una tecnología de procesos y una tecnología de insumos acoplada, entonces la tecnología de insumos se cuenta. Casi te diría que me ha pasado más veces de encontrar a alguno de estos influencers que diga, no sé, ¿viste? El que lo patrocina es el producto A y él está mostrando de repente una secuencia de informes, y resulta que el que gana es el producto B. Con lo cual, eso salta prácticamente de maduro. Y si se muestra el producto A, lo muestra un técnico de la empresa. No sé si con esto contesto un poco tu pregunta, pero creo que en esta parte de la cadena es muy así. En el tema fitosanitarios, herbicidas, insecticidas, fungicidas, etcétera, prácticamente hay muy pocas moléculas nuevas, hay modos de uso, diferentes mezclas, pero hay muy poca molécula nueva como para ir lanzando como producto químico. Biotecnología lo mismo. Si hay cosas nuevas, tienen que ver mucho con el tema semillas. Sí, por ejemplo, algo que ahora, que en los últimos 2 o 3 años salieron, es muchos productos biológicos, productos que tienen que ver un poco con microorganismos del suelo. Hay mucho para testear en eso, pero la gente sabe que todo eso está experimentalmente, que se usa, que se recambia, etc. Buenísimo. Fabián. No mucho más que agregar a lo que dijo Ricardo, me parece que cubrió todo, reforzando que es una cadena muy profesionalizada, muy profesional. Yo creo que un tema que por ahí no lo cubrió Ricardo es lo que viene en agricultura digital, ¿no? Entonces, creo que es un tema que se viene muy fuerte, se viene muy fuerte en relación a nuestra industria también, porque hay aplicaciones dirigidas, aplicaciones pulverizadoras inteligentes, mucho de información satelital y de inteligencia artificial. Entonces, hay un espacio que influenciadores van a ir ocupando, como hoy lo están ocupando influenciadores o key opinion leaders de nuestros productos, ¿no? Entonces, es otro tipo de productos que van a acompañar a nuestras tecnologías y que nuestras empresas, las empresas de nuestra Cámara, están trabajando muy activamente, como lo dijo Ricardo también, con el tema de productos biológicos. O sea, estamos trabajando en una nueva dimensión, creo que se van a ir agregando influenciadores, y creo que también hay algunos influenciadores, Ricardo mencionó algunos, que nos están ayudando a hacer este puente tan necesario del agro con el resto de la sociedad. Algunos lo hacen muy bien, realmente se están posicionando y nos están ayudando a posicionar la importancia que tiene nuestro sector para el país de una forma diferente. Son nuevas generaciones que se comunican de otras formas, por otros medios, pero lo hacen de una forma muy positiva y que nos ayuda mucho a transmitir ese mensaje que nosotros queremos pasarle a la sociedad de una forma diferente, hasta de la forma que lo venimos haciendo hasta hoy, ¿no? Entonces era eso solamente, pero muy completa
la introducción de Ricardo. Gracias. Gracias. Nicolás, ¿querés hacer un comentario también en este sentido? No, yo creo que Ricardo y Fabián son conocedores de la industria y cubrieron todos los comentarios que yo podría tener al respecto. Bueno, perfecto. Gustavo, ¿querés que avancemos con algunas preguntas? Dale, hay dos preguntas en el chat. Hay Dale. tres en realidad. La primera que habla de la definición de influencer. Creo que se ha trabajado, se ha hablado bastante sobre el punto. Y hay una que habla hablando justamente de influencer, reputación y compliance, ¿por qué creen que el campo tiene mala imagen en la sociedad en general? Y si creen que la balanza puede torcerse, siendo que es una de las industrias más importantes del país. ¿Qué opinan sobre que esos 70.000 productores mencionados por Fabián trabajen en sus establecimientos estos temas sin esperar a que lo hagan las cámaras? Yo te diría, mira, yo no estoy de acuerdo que tenga mala imagen y mala reputación, creo que eso no está validado cuantitativamente. Me parece que hay distintos tipos de percepciones. Yo he vivido en un pueblo de 2.400 habitantes trabajando, viví 12 años en Pergamino, yo no lo sentí para nada, en los pueblos rurales no. Puede ser que algunos sectores de la sociedad, te diría que responde, sin meternos en temas políticos, a algunas cosas ideológicas, ¿no? El veganismo en algunos vino con esa idea de yo como esto, vos también comés esto, el animal es un sintiente, ¿viste? Ese tipo de cosas que de repente, bueno, son para debatir, pero creo que se dan en sectores muy minoritarios. Hubo algunos problemas, sí, en algunos lugares con el tema de alguna mala praxis, ¿viste? De algún productor, por qué sé yo, el uso de alguna maquinaria no funcionando bien o lo que sea, que hoy creo que justamente CASAFE ha hecho un laburo en los últimos 15 años espectacular, y te diría más, a mí me ha tocado difundir esas cosas, y ves a CASAFE mostrándote cómo se utilizan las máquinas, cómo se utilizan los aviones aeroaplicadores, y resulta que al final no iba nadie a verlo, entonces vos le estás demostrando que no te cae una sola gota, y la gente por ahí no va a verlo. Ningún ambientalista fue a hacer discusiones en serio. Es un tema muy amplio la pregunta. Yo te diría, no estoy convencido, no creo que haya datos que muestren que la sociedad en general no lo vea el campo con buena imagen. Te diría que lo empezó a ver al contrario, con muy buena imagen a partir del 2008, como lo vio como protagonista. Lo que menciona de 70.000, y esto por ahí lo podemos comentar, Fabián, tiene que ver con productores de los 6 cultivos más importantes por ahí. Cuando uno mira, son 240.000 productores y somos más o menos 2.400.000 personas las que trabajamos en esto. Yo no sé si Fabián tiene campo, yo soy agrónomo, no tengo campo, trabajo de esto y le agradezco que trabajo de toda la vida en esto y en distintas trincheras, y es un ámbito amplísimo, con muchísima gente que en cada uno de los pueblos genera un montón de recursos. Yo te diría, si hay un pueblo, el recurso tiene que ver directa o indirectamente del transporte, la generación de empleos además privados, ¿no? Empleo que genera además impuestos para pagar a lo público. Así que yo no lo veo así. Sí creo que ha habido en algunos pueblos algunos problemas, y que esos problemas se han generalizado. A veces es más fácil decir, qué sé yo, no, Javier tal cosa, tal otra, yo lo tengo acá, Javier, y hasta que Javier explique que no es cierto, ya lo hice pelota. Entonces siempre es más fácil, ¿no?, hacer la crítica y tirar determinada cosa. Yo estudié medicina en un momento y me acuerdo, y soy hijo de médico, y había tipos que decían, no, que aparecían con diagnósticos de sarpullidos y decían que era glifosato. Entonces salía el ambientalista, te generaba una crisis total. Sí reconozco en la pregunta que hace Tomás que lo que está faltando es más protagonismo y más participación. Esto sí es real, a mí me ha tocado debatir con productores, los productores dicen, yo no tengo tiempo para hacerlo, si no lo hace vos, va a ocupar la silla cualquier otro. Yo creo que ese protagonismo, ese estar, sentarse en los consejos deliberantes para regular muchas cosas, para explicar muchas cosas, para convidar a la gente de CASAFE y un montón de instituciones a que lo muestren, ese espacio sí, creo que es una gran oportunidad, no solo para los 240.000 productores, sino para muchos de nosotros que puedan estar participando en eso. Te diría, yo creo que al contrario, creo que me parece que este tema de la cuarentena le agregó todavía una cuota hasta de crédito, porque estamos hablando
de productores, desde el primer día me estoy moviendo y comunicando y todo, y los productores también, somos productores de alimentos que no faltaron en ninguna góndola. Si eso es mala imagen, estamos tratando de buscarle de repente el punto, ¿no? Gracias, Ricardo. No sé si Fabián querés agregar algo o... No, Yo tenía otra pregunta después. Solamente muy rápido, que los productores hacen lo que hacen de la tranquera para adentro, no son comunicadores. Por suerte lo tenemos a Ricardo, que comunica de la forma que comunica, pero la verdad que necesitamos más comunicadores para llegar a la sociedad de esta forma, ¿no? Porque el productor hace las cosas con una pasión impresionante, con la pasión que lo comunicó Ricardo recién, con una entrega también impresionante, con un foco en garantizar los alimentos para todos cada día, que es destacable. Así que necesitamos más comunicadores del estilo de Ricardo. Eso es lo que necesitamos. Yo lo veo como consumidor, ¿no? Y en mi rol anterior, ¿no? Yo creo que la mala imagen eventualmente es un tema ideológico, coincido con Ricardo, creo que por ahí se da más en los centros urbanos más grandes, probablemente eventualmente esa visión más sesgada está en Buenos Aires. Cuando uno viaja al interior, yo no tengo campo, pero tengo familiares y amigos que tienen, y viajo, y realmente en el interior la gente vive del campo. Te diría, no sé en qué porcentaje, pero gran parte vive o trabaja en el campo o vive de lo que se consume en el campo. Y creo, lo mismo que vos decías, Ricardo, yo me imagino que con la 125 hubo un cambio, si querés, hubo un apoyo un apoyo explícito al campo, y creo que no es una imagen mala que tengo. Coincido con vos, Fabián, que sería bueno que haya más comunicación. Cuando nosotros estábamos en Quilmes, nosotros hicimos un estudio donde vos buscabas cervecería Quilmes y lo que veías era una planta produciendo cerveza. Y en realidad la cerveza no es un producto que es una planta produciendo cerveza. Vos tenés todo un trabajo en el campo donde hay semillas, donde hay lúpulo, donde hay malta, cebada, o sea, hay un gran trabajo atrás, y se empezó a comunicar no que es un producto final, sino cómo llega ese producto final a la mesa del consumidor. Entonces yo creo sí que sería bueno que haya más Ricardos comunicando lo bueno de la industria y del campo, ¿no? Te agrego, perdóname, te agrego una cosita porque está muy bueno lo que plantea, que es, hay una diferencia muy grande entre el marketing como concepto. Vos me decís Quilmes y para mí es marketing puro. Quilmes es el sabor del encuentro, Quilmes es posicionamiento, Quilmes es estar en todo lado, Quilmes es conectar un chico que tiene 17 con un señor que tiene 70 y va 18, bien, pero ya arranca más abajo, ¿no? Pero, y la primera parte de la cadena tiene el marketing que hacía yo cuando estaba en estas empresas, o que hace Fabián, o lo que sea, que tiene que ver con ese B2B, no con el B2C. ¿Entendés? Lo que sí creo que estamos logrando ahora estamos logrando, y creo que estamos en un momento de quiebre en la Argentina para hacerlo, de relaciones de confianza, que es generar labores encadenados, que cuesta un montón, ¿eh? Yo te dije, yo doy clase en agronomía en 5º año y doy clase en alimentos. Los de alimentos no tienen ni idea de lo que hacen agronomía, y los de agronomía lo que es alimentos. ¿Sabes lo que me cuesta encadenarlo? Pero bueno, yo creo que tenemos una gran oportunidad de hacerlo. Pero no es lo mismo una mayonesa que tiene huevo, que tiene aceite, que tiene un montón de productos que vienen del campo, que el flaco que hace maíz y que ese aceite de maíz después va al otro lado, ¿no? Como concepto. Ahí. Realmente. Mirá, fíjate, agarrate cuando te compres una Quilmes, la Quilmes clásica, vos fijate en el logo, el dibujito que tiene un tractor en un campo. ¿Pero cuánto hace? 3 años. Sí, en los últimos años, pero se pudo ver eso, que hay que valorizar el campo, hay que valorizar toda la cadena de producción, no es el producto final el que importa. Es todo. No, y el consumidor quiere saber de dónde viene el producto que consume. Claramente cada vez es más importante.
cerrando con esto, las acciones yo, que más nos dieron un muy buen intercambio con los usuarios o con los consumidores finales fue en Casafe, que presentamos la cantidad de personas involucradas en un desayuno, por ejemplo, ¿no? Y lo presentamos. Entonces, y lo que hace cada una de esas personas el año pasado tuvo muchísima repercusión y es otra forma que estamos comunicando, la forma de llegar a la sociedad, esto que traía Nicolás, Ricardo también, ¿no? bueno, yo quería por ahí ya para ir cerrando, pedirle a Gustavo que por ahí nos dé algunos tips de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer en materia de compliance en relación con los influencers y con los líderes de opinión. Y después por ahí le damos un minuto a cada uno para cerrar, pero Gustavo, ¿querés contar cómo de alguna forma prevenir este tipo de riesgos? Vemos que la mera elección de un influencer, si uno se equivoca, también puede impactar negativamente la reputación de la compañía, ¿no? Como hemos visto con muchos casos. Sí, tal cual. La verdad que hay un montón de preguntas que creo que nos quedamos cortos de tiempo también, ¿no? Y hay preguntas ahí veo de Camilo, de Diego, que están preguntando varias cosas, pero creo que justamente algunos de los tips que me fui anotando en base a lo que fuimos charlando es pautas claras, ¿sí? Tener pautas claras internas, tener pautas claras externas. Desde un punto de vista de compliance, o si usando el lenguaje compliance, es volcar en políticas, ¿sí? O sea, tener una política clara de conflicto de interés. No hace falta tener un bodoque de documentos. Algo simple, claro. Un buen lineamiento para utilizar el vínculo con los medios, un buen lineamiento para el uso de redes sociales, cómo presentar un producto, quién va a ser un influencer, cuál es la política de la compañía en cuanto a escribirla. ¿Sí? Siempre hay muchos que dicen, lo tenés más claro, lo entendés, terminás de entender bien cuando lo escribís. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser el influenciador? ¿Por qué quiere usar un determinado influenciador? ¿Sí? La otra es, trabajemos en equipos multidisciplinarios. No nos enfoquemos solamente, esto que decía Ricardo recién, el empezar a generar vínculos intracompañía, entre compañías, en la industria, y empezar a entender qué hace el otro. No es solamente yo te doy la semilla y después vos procesás y fijate y me desentiendo. Es acompañémonos en todo el proceso. El tema de entrenamiento, en concientizar, en estar con nuestros equipos de marketing, estar con los influenciadores, tienen que ser parte de las charlas. Hay muchos, estoy viendo la lista de participantes, hay mucha gente que trabaja en compliance, y la charla que damos de conflicto de interés también se la tenemos que dar a nuestros influenciadores, pero no como una clase de te enseño a ser ético. ¿Sí? Trabajamos justamente en alineemos valores, alineemos posturas. Lo que decía Nicolás, esto de una comunicación clara. Si hay alguien usando nuestros productos y está influenciando, y claramente hay una relación comercial, que quede claro que es una relación comercial y que lo está diciendo porque hay atrás una relación comercial. Y claramente, lo que decía Fabián, el influenciador cierra el ciclo de investigación y desarrollo, R&D. Eso tiene que tener ciencia atrás. ¿Sí? O sea, si va a estar hablando de un producto, es porque lo conoce, porque atrás hay un estudio, porque eso lo podemos defender, obviamente, se puede sustentar en ciencia aplicada, y obviamente esa ciencia tiene que estar basada en transparencia. Obviamente esa ciencia no puede estar, después están los vínculos con los reguladores, están los vínculos con los gobiernos, y obviamente ahí es donde quizás entra el compliance más tradicional de ser anticorrupción, de trabajar en el vínculo con los gobiernos, ¿sí? Eso no se negocia, claramente está ahí muy, muy, muy fuerte. Y por último, ya cerrando, entender obviamente el marco legal. Y para esto, de nuevo, equipos multidisciplinarios. Bueno, muchas gracias. Creo que son buenos do's and don'ts, como se dice en el tema compliance, como para que nos queden. Yo les daría un minuto a cada uno para cerrar, como ustedes quieran, esta charla, que a mí realmente me pareció muy interesante para entender cómo funcionan y cuál es el rol que tienen estas personas que influencian y qué riesgos eventualmente tenemos y cómo de alguna forma mitigarlos o evitarlos.
quien quiera comenzar, y ahí cerramos. Que pise Nicolás, que es Ricardo. fuerza de la ley el tipo. Dale, Nicolás. No, a ver, lo que yo creo es para los abogados se siga insistiendo, es difícil muchas veces, creemos que no nos escuchan, pero nos escuchan más de lo que creemos. La educación es fundamental en estos temas, ¿no? Y para los no abogados, los abogados son socios de negocios. Todos queremos que a las compañías donde cada uno trabaja le vaya bien. Y lo que quieren y lo que queremos es que le vaya bien de forma ética y cumpliendo con las normas. Entonces lo importante es no escaparle, consultar. Muchas veces al abogado, el área comercial, el área de marketing dice, no, ¿qué le voy a llevar este tema? Me va a decir que no. Y al contrario, dan alternativas. Por ahí dan alternativas que incluso son mejores. Entonces, traten de apoyarse en los equipos legales, ¿no? Y de vuelta, los abogados sigamos insistiendo y educando a la gente. Bueno, voy yo. No, vos, Fabián, dale que... No, dale. No, eso básicamente quería cerrar. Me parece que el rol de los influenciadores es importante en nuestro negocio. Que se pueden mantener relaciones de largo plazo con influenciadores, que hay que cuidar la integridad, la independencia y cuestiones básicas como el sentido común, me parece, pero hay que trabajar mucho en capacitación. Me parece que la capacitación de los empleados de las empresas y de los influenciadores es fundamental, como lo decía Gustavo también. Entonces me parece que no hay que tenerle miedo, que son relaciones que se generan y son relaciones importantes para cerrar ciclos de investigación y desarrollo y para comunicar ciencia. Me parece que eso es importante, pero que hay que hacerlo en un marco de integridad, en un marco de confianza, en un marco de honestidad, y todos tienen que estar muy conscientes de dónde viene la recomendación, porque en definitiva los influenciadores son recomendadores que tienen un estatus social, un estatus social, diferenciado, y que la gente lo escucha y que la gente toma decisiones basadas en esas recomendaciones. Entonces me parece que es eso, sentido común y todo va a andar bien hasta que Nicolás nos ayude con una buena ley como los americanos tienen la ley para crear un marco diferente. Así que bueno, agradezco de vuelta a Javier y a Gustavo, y la verdad que un placer haber compartido este tiempo con Nicolás y con Ricardo. Gracias, Fabián. Ricardo. Esto a Camilo y a Diego, que preguntan: comunicar, informar es una cosa, marketing y publicidad es otra. Conceptualmente, marketing es una ciencia, una disciplina, ciencia, técnica, arte. Adentro tiene algo que se llama mezcla, donde está la logística, el producto, y está la comunicación o la impulsión, depende del autor. Entonces, comunicación, yo diría, comunicación depende de marketing. Marketing es el que genera esa línea de comunicación sobre la base de un montón de otras estrategias. Y comunicar puede ser vía publicitaria, vía internet, vía influencers, así como para ver un poco ese tándem de lo que ponemos acá. Y cierro con esto, y voy a cerrar con algo, voy a aprovechar de paso, uno creo que nunca termina de estudiar, entonces ahora me estoy dedicando. Me mata porque me voy a la radio muy temprano y los sábados tengo clase, pero soy alumno y estoy estudiando coaching ontológico. Y el coaching ontológico nos enseña a entender que uno no es dueño de la verdad, que no hay una sola verdad, que todos tenemos una parte de esa verdad y esa verdad se debate. Así que me viene muy bien esto como para decir, primero, lo que hace falta son conversaciones sanas, ¿no? Esto que es conversar, hablar. Entonces, cuando hablamos muchas veces de estas cosas que CASAF enfrenta todos los días, que es gente totalmente extremista, etcétera, es conversar, sentarse, conversar, hablar, tener propuestas. Otra de las cosas es, hay que diferenciar afirmación de declaración. Nicolás habló mucho de declaración. Afirmación es que yo diga, CASAF no sirve para nada. No, eso no es una afirmación. Vos por la afirmación la tenés que documentar, tiene que ser un hecho, etcétera. Hay mucha gente que afirma con desconocimiento. Eso en último caso sería una declaración y puede ser inválida. Creo que eso es importante señalarlo, ¿no?
creo que hay otra cosa que se habla mucho, que es coordinar acciones. A veces nos falta eso, coordinar acciones. Y creo que dentro del sector y dentro de toda esta cadena, una cosa tangencial que salió es coordinemos acciones. Desde antes de llegar al lote y llegar al suelo, hasta desde el suelo al producto final. Porque ese producto final que lleva un tractorcito, etcétera, tiene una historia, tiene un montón de cosas, tiene además identificar a la Argentina y a los que lo hacemos en un alimento. Y por último, creo que hay que hablar menos y escuchar más. Esa es otra de las cosas que se habla mucho en ontología, ¿no? Tenemos dos orejas, una sola boca, creo que todos estamos acostumbrados a hablar mucho y a escuchar, ¿no? Porque escuchar te permite reconocer también la verdad de la otra para tener buenas conversaciones. Y a mí me encanta, yo tengo un hashtag que es vaso medio lleno. Y ese vaso medio lleno a mí me sirve para alinear la vida viendo las cosas, tratando de extraer lo positivo de lo que existe. Si uno quiere buscar lo negativo y hacer pelota todo, es muy fácil encontrarlo. Lo difícil es encontrar, como diría uno, es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír, ¿no? Y creo que lo importante me parece que es encontrar las cosas que son positivas. Y creo que hoy, todo esto, que no existía, no sé si Fabián, por ahí en su época, pero en mi época no, cuando yo fui a Doura a La Pampa, apenas había teléfono de larga distancia, o sea que no nos conectábamos con esto y se te quedabas con la chata, te quedabas. Hoy tenemos todo esto que nos permite justamente blanquear y separar, ¿no? Lo bueno de lo malo. Y lo malo en un sector como este automáticamente queda afuera. Y me parece que en el sector de alimentos más. Entonces creo que me parece excelente lo que están haciendo con vaso medio lleno. Es una gran oportunidad para hacer más cosas para adelante. Y gracias por invitarme. Muchas gracias, Ricardo. No sé, Gustavo, si querés decir algunas últimas palabras y cerramos. Más que agradecer a Ricardo, a Nicolás, a Fabián, gracias por el tiempo, por la transparencia, por la apertura. No es fácil, sé que tenemos todos unas agendas complicadas, pero más ellos, y les hemos sacado 2 horas de un martes a la tarde, y se han sumado un montón de gente que también agradecerles a cada uno de los que se sumaron. Y bueno, Javier, agradecerte fundamentalmente por empujar la comisión, a la Asociación de Compliance, de Asociación Argentina de Ética y Compliance, con un rol que hoy la tecnología nos permite ser regionales. Veo gente conectada de distintos lugares, de Chile, de Colombia, de Uruguay, así que bienvenidos a todos. Esto no va a tener un foco Argentina, sino que va a tener un foco más regional, que creemos que está bueno. Y nada, esto recién empieza, ¿sí? Esperarlos en la próxima, esperemos que ayúdennos a ser influencers, ¿sí? Vayamos con este mensaje, difundamos y esperemos vernos en la próxima, que seguramente va a ser en 2 meses. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a los 3. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, saludos. Gracias, Laura.